Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 30. Más cerca. Tras curar las piernas del héroe Turbo, Recovery Girl decidió inyectarle su Dona Ingenium en sus heridas, aunque no mortales, pero aún dolorosas, que no habían sanado del todo, para que el héroe Turbo pudiera volver a su rol de héroe antes de lo previsto. El joven Esper y la enfermera escolar decidieron salir del hospital en silencio después de que Recovery Girl informara a los médicos sobre la recuperación de Ingenium, pues sabían que la prensa no tardaría en aparecer. Ambos se despidieron y la familia les expresó una vez más su más sincera gratitud. En ese momento, todos estaban sentados juntos junto a la cama de Tensei, conversando animadamente y aún rebosantes de optimismo. Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo, dijo el padre. Nuestro hijo puede caminar de nuevo. Eso significa que debo devolverte el título de Ingenium, añadió Tenya sin ninguna señal de decepción. Aún le quedaba un largo camino por recorrer antes de poder ser digno de ese nombre. Tensei soltó otra risita suave. Al menos por ahora, hermanito. Estoy deseando ver cómo reaccionan mis compañeros cuando se enteren de que el héroe, Ingenium, volverá al trabajo. Parece que al menos una de las víctimas del asesino de héroes no se quedó quieta. El cuerpo de Tenya se tensó momentáneamente al mencionar su nombre. Tensei, el asesino de héroes, ¿qué opinas de él? Ahora que la columna de su hermano había sido curada y podía caminar de nuevo, el adolescente sintió una pequeña duda en su mente. Aunque Stein le había pedido a Tenya que se disculpara con Tensei en su nombre, el adolescente no le había contado ni a su hermano ni a ningún otro miembro de su familia lo que realmente sucedió esa noche. Su padre expuso su firme opinión antes de que su hijo mayor pudiera hacerlo. No puedo simpatizar con un hombre tan cruel, alguien que atacó y mató sin piedad a muchos buenos héroes como si solo él decidiera quién es digno de serlo. ¿Quién era él para decidir que no merecías ser llamado un verdadero héroe y paralizarte de esa manera? No hay excusa. El hermano mayor no esperaba que Tenya le hiciera semejante pregunta, aunque comprendía perfectamente por qué su familia sentía un odio tan vehemente hacia el hombre que casi acaba con su carrera de héroe. Bueno, es un asesino que lastimó a mucha gente, y cualquiera lo consideraría reprensible. Sin embargo, tras ver algunas noticias sobre su pasado y sus razonamientos, entiendo su objetivo principal: intentar cambiar la sociedad. En ese sentido, es comprensible que algunos lo admiren, pero aún así persiguió sus objetivos de forma equivocada. Ojalá lo hubiera visto antes de acabar con tantos buenos héroes. Tenya empezó a moverse incómodo en su asiento. ¿Y si se diera cuenta de sus errores? ¿Y si comprendiera que sus métodos eran erróneos y sintiera remordimiento por sus actos? Bueno, si eso pasara, creo que sería bueno saber que pudo entrar en razón, pero vamos. Ingenium soltó una suave risita divertida. La idea de que alguien con tales ideales y que ya mató a tanta gente en su misión de cambiar la sociedad es pura locura. Es imposible que alguien así cambie de opinión. El héroe esperó a que Tenya asintiera de todo corazón o hiciera alguna broma sobre lo ridículo del concepto que había mencionado, pero se quedó perplejo cuando su hermano no respondió y se apartó aún más de su asiento mientras miraba torpemente a lo lejos. ¿Verdad? ¿Tenya? Los dos padres percibieron el repentino cambio de actitud de su hijo menor y quedaron desconcertados por la causa. ¿Tenya? ¿Hay algo que quieras decir?, preguntó su padre. El adolescente de anteojos golpeó el pie con impaciencia, pues le costaba sacar el tema a colación, y permaneció en silencio unos segundos más.
Todos conocen la historia del arresto del asesino de héroes. Yo, junto con 4 compañeros de clase y un grupo de 7 héroes profesionales, nos topamos con él antes de que Auch lo apresara sin ayuda. Bueno, eso fue solo una historia falsa para ocultar la verdad de lo que pasó esa noche. La familia Ida sintió que su curiosidad se disparaba, sin saber a dónde conducía aquello. Tenya hundió los hombros y bajó la cabeza. Esa noche, fui a enfrentarme al asesino de héroes yo mismo. Los demás miembros de la familia quedaron boquiabiertos. Quería vengarte, hermano, y tan consumido por la ira, actué imprudentemente, permitiendo que el asesino de héroes me dominara fácilmente. Solo gracias a la llegada de mis amigos me salvé de la muerte esa noche. Todos los miembros de la familia sintieron que sus rostros se contraían de sorpresa y horror. Uno de los amigos que me ayudó fue nada menos que Kageyama, pero en lugar de intentar capturar al asesino de héroes, su primera reacción fue, los dedos de Tenya se tensaron. Hablar con él. Kageyama habló con Stein para que abandonara su misión y se centrara en mejorar la sociedad cambiando a los falsos héroes. Durante casi todo el combate, Kageyama intentó contactar con el asesino de héroes, y casi al final, Aux entró. Pero en cuanto llegó, Stein se rindió. La conmoción que se extendió por la sala fue suficiente para que los 3 Idas se enderezaran. Las palabras de Kageyama lograron que Stein abandonara por completo sus principios. Expresó su sincero arrepentimiento por los crímenes que había cometido. Incluso me pidió disculpas por todo lo que había hecho. El adolescente de cabello azul se volvió hacia su hermano mayor. Y me pidió que te dijera que lamentaba mucho haberte mutilado. Se entregó voluntariamente a las autoridades y aceptó el castigo por sus crímenes. Tenya miró a su familia y supo que este era un golpe intenso y sorprendente para todos. Entiendo lo ridículo que suena, pero lo vi todo ante mis ojos. Los 3 familiares que escuchaban procesaban lo que habían oído a su manera, mientras Tenya decidía expresar sus pensamientos. Aunque estaré eternamente agradecido con Kageyama por devolverte las piernas, incluso ahora, no puedo evitar sentir rencor por lo que hizo, tratando de ayudar a un hombre que lastimó a tanta gente y casi acabó con tu carrera de héroe. Espera, Tenya. Deberías darle a Kageyama mucho más crédito. El hermano menor se sintió desconcertado por el tono de voz de Tensei. Lo que hizo, es quizás lo más increíble y asombroso que he oído en mi vida. Poder hablar con un villano, llegar a lo más profundo de su corazón y despertar su humanidad con solo palabras, es irreal. Hace unos segundos decía que era imposible que un villano con convicciones tan firmes cambiara su forma de actuar, y aquí me dices que eso es exactamente lo que Kageyama hizo con Stein. Nunca he hecho nada ni remotamente parecido con ningún villano. El poder de cambiar a los demás, en las manos adecuadas, puede ser una herramienta que saque lo mejor de las personas e inspire a las personas. Y ese es el poder que Kageyama parece tener en sus manos, el cual ha usado para cambiar incluso a sus enemigos. En cierto modo, se podría decir que es más héroe que nadie. La gravedad y la admiración en las palabras de su hermano mayor eran palpables para Tenya, y las reflexionó un momento. Quizás su hermano tenía razón y estaba poniendo una ira innecesaria en su amigo. Quizás tus palabras suenen ciertas, y no es justo que guarde rencor hacia Kageyama después del milagro que nos dio. Pero aún así, sigo sin poder perdonar al asesino de héroes. Perdonarlo sería actuar como si no hubiera hecho nada malo, olvidar sus acciones por completo, y en mi opinión, eso sería un insulto para ti, hermano. El hecho es que aún así te hizo daño y mató a muchos otros. Kageyama nos bendijo con tus piernas, pero ni siquiera debería haber tenido que curarte. Lo que te hizo, no tiene perdón. Tensei podía percibir el odio de su hermano menor. Comprendía que el odio de Tenya por Stein era mucho más profundo que el que sentía por Tensei, y que ese odio no sería fácil de erradicar. Debido a ese odio, Tenya no podía aceptar el cambio ni la disculpa de Stein, mientras que Tensei sí. El héroe suspiró para sus adentros. Parecía que el perdón seguía sin ser una opción para su hermano menor. No solo en la familia Ida crecía el resentimiento y la frustración. En los hogares Todoroki, la situación seguía muy tensa. Aunque Endeavor finalmente había logrado dar el primer paso hacia la superación personal, el camino hacia la sanación seguía siendo largo y arduo. Sinceramente, no era fácil ver si era un camino transitable. Durante tantos años, los miembros de la familia Todoroki habían sufrido a manos de Endeavor.
Algunos nunca habían conocido lo que se sentía tener un padre de verdad, mientras que otros solo habían visto a un monstruo ahogado en orgullo y odio contra el mundo, decidido a hacer realidad sus sueños y a someter a su familia a cualquier prueba para lograrlo. Pero incluso conociendo la pesadilla de su familia y las profundas divisiones que se habían creado, había un miembro de la familia que aún albergaba la esperanza de construir algo nuevo, y esa persona era Fuyumi Todoroki. Tras enterarse del cambio de actitud de su padre y su reflexión sobre sus acciones pasadas, Fuyumi vio esto como la oportunidad para que todos volvieran a ser una familia, por lo que decidió aprovechar la oportunidad y reunirlos a cenar. Había planeado el día perfecto para que todos estuvieran disponibles para hablar. Natsuo Todoroki era el miembro de la familia que más animosidad sentía por su padre. No solo fue tratado como un fracaso e ignorado por Endeavor toda su vida, sino que tuvo que permanecer en silencio mientras su madre y su hermano menor sufrían a manos de Endeavor. Así que, cuando vio a su hermana llamarlo para contarle sus planes, su primera reacción fue de incredulidad y oposición. Que le contaran con tanta franqueza este repentino cambio de opinión del padre que les había causado tanto dolor durante todos estos años sonaba ridículo, y no podía aceptarlo. Ni siquiera podía estar en la misma habitación que él, y ahora su hermana le invitaba a cenar con él. Pero, tras mucho convencerla, Natsuo decidió complacerla y aceptó la oferta por su bien. Era tarde en casa, y los tres hermanos Todoroki estaban sentados en el comedor, cenando. Los tres habían conversado informalmente. Aunque la situación con su padre seguía siendo tensa, la relación entre hermanos era tan fuerte como siempre. De hecho, se había fortalecido tras saber que la cicatriz de Shoto había sanado. Así que, naturalmente, ambos hermanos estaban eufóricos al saber que su hermano menor ya no tenía que recordar el dolor de su pasado cada vez que se miraba al espejo, y de alguna manera, eso conseguía aliviarlo un poco. La conversación casual entre los tres se detuvo de golpe cuando escucharon a Endeavor entrar por la puerta, y los dos niños Todoroki sintieron que sus sonrisas desvanecían. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo Endeavor. «Vamos, papá, siéntate», dijo Fuyumi, la única ansiosa por que su padre se uniera a ellos. «La comida aún está caliente». La joven miró a sus hermanos para ver si la ayudaban, pero ambos le dirigían miradas gélidas. «Hola, ustedes dos», dijo en un susurro, pero aún audible, ¿no pueden al menos darles la bienvenida? Papá por fin está reflexionando sobre su pasado y demostrando cariño por su familia. Que lo odien no significa que tengan que demostrarlo en sus caras. «Puedo oírte», murmuró Endeavor. Aunque solo habían pasado unos segundos, Natsuo no aguantó más y empezó a levantarse. «Lo siento, hermana. No puedo con esto». «Natsu». El joven salió por la puerta, pero Endeavor le puso una mano en el hombro antes de que pudiera irse. «Natsuo, si quieres decir algo, puedes decirlo». «Dilo». «Qué gracioso, viniendo del tipo que ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos en todos estos años. Es curioso. Hoy me acabo de enterar de que el soba era la comida favorita de Shoto. Al fin y al cabo, siempre te aseguraste de que ninguno de los fracasos entrara en su vida. Por alguna razón, a mi hermana no parece importarle perdonarte, pero en lo que a mí respecta, ese cabrón loco y desconsiderado sigue fuerte. Actúa como si hubieras cambiado milagrosamente, pero no has cambiado nada. Nos descuidaste por completo y nos dejaste a escuchar los gritos de mamá y los llantos de Shoto, por no hablar de los de Toya. Y después de todo eso, de repente vienes y decides que es hora de cambiar de opinión, de volver a nuestras vidas sin querer. Me pone enfermo. ¿Tienes idea de cómo nos sentimos?» Endeavor permaneció en silencio mientras su hijo lo asestaba con la verdad, con la mirada fija en el suelo. «Solo puedo decir que, de ahora en adelante, enfrentaré mi pasado y haré lo que pueda para enmendar todo lo que he hecho». «Ah, ¿sí? Lo siento, hermana. Gracias por la comida». Sin impresionarse por su declaración, Natsuo pasó rozando a su padre y salió de la casa con paso despiadado. Al igual que Tenya, las nubes de odio en su corazón eran demasiado densas para disiparse, y por eso, el perdón no parecía una opción para ninguno de los dos. Fuyumi se cubrió la cara, muy triste porque su hermano no podía interactuar con su padre. «Supongo que las cosas no saldrán bien después de todo. Pero, después de que Shoto fuera aceptado en la UA y pudiera volver a ver a mamá, papá finalmente empezó a acercarse a nosotros y a cambiar de opinión después de tanto tiempo, y mamá empezó a sonreír después de tanto tiempo. De verdad pensé, que podríamos ser una familia de verdad.
Fuyumi agarró el brazo de su hermano y lo sacudió mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Tu hermana estaba muy feliz, ¿sabes? Hermana, Shoto tenía sus propias ideas sobre su padre y el futuro de su familia. Creo que, todo lo que dijo Natsu fue bastante acertado. No te he perdonado por cómo atormentaste a mamá. Por eso, quiero ver en qué clase de hombre te conviertes de ahora en adelante. Una pequeña inspiración puede marcar la diferencia. Lo sé mejor que nadie. Las palabras de su hijo eran elocuentes. Endeavor lo sabía mejor que nadie. Bastaron unas palabras de un simple estudiante de preparatoria para que Endeavor entrara en razón y comprendiera cuánto se había equivocado durante tantos años. Había dedicado tanto tiempo a adquirir poder, intentando ser el héroe más fuerte posible, y nunca se había preguntado por qué se molestaba en hacerlo. El trabajo de un héroe era ayudar a la gente, estar ahí cuando la necesitaban y asegurarles un futuro prometedor. Bueno, ¿cómo lo había hecho con su familia? ¿Y qué había pasado con el futuro que había acortado para su esposa y su hijo? Pedir perdón por algo del pasado no era una idea que considerara. El daño que había infligido era mucho más allá de lo que podía perdonarse. Papá, ahora te vas a algún lado, se quejó Fuyumi. Fuyumi, Shoto, lo siento muchísimo por todo. El héroe número 2 miró hacia afuera. Elegí las palabras equivocadas cuando hablé con Natsuo hace un momento. No estuvo bien por mi parte. Aunque ya fuera demasiado tarde para hacer algo significativo, solo podía esforzarse al máximo por asegurarles un futuro a todos. Tenía que vivir según las palabras de Kageyama. Convertirse en un mejor héroe, un mejor ser humano y un mejor padre. Aunque Kageyama se equivocaba al decir que Endeavor tenía alguna posibilidad de ser el padre número 1, debía al menos aspirar a ese título. Como había dicho, necesitaba poner el mismo esfuerzo y determinación en ser un buen padre, en ayudar a cada uno de sus hijos con sus problemas si se lo permitían, en estar ahí cuando tuvieran dificultades. Entonces, tal vez, tendría la oportunidad de crear buenos recuerdos con ellos, pero incluso eso era pedir demasiado. Este era su primer intento con Natsuo, y lo había echado a perder estrepitosamente. Eso significaba que tenía que esforzarse aún más, buscar maneras de hablar con sus hijos y conectar con ellos. Ese era ahora su nuevo objetivo en la vida, y haría lo que fuera necesario para lograrlo. Todo empezó a volver a la normalidad después de que Shigeo terminara de curar la columna vertebral de Tenya. Naturalmente, Ingenium acaparó todas las noticias, y los reporteros que alguna vez anunciaron el fin de su carrera heroica comentaban con entusiasmo su regreso a la escena heroica. De igual manera, todos los compañeros de Tenya felicitaron a su delegado por la recuperación de su hermano mayor, y todos pudieron notar que el optimismo y la alegría de Tenya eran ahora más brillantes que nunca. Pasaron las semanas y los estudiantes continuaron con el semestre hasta que se acercaban las últimas semanas de junio. La siguiente gran batalla que el Esper y sus compañeros debían enfrentar eran los exámenes finales. Su tutor les explicó que quienes no aprobaran el examen final tendrían que asistir a la escuela de verano y no podrían participar en el gran curso de capacitación de verano planeado para el curso de héroes. Desafortunadamente para el Esper, su primera gran aventura, los exámenes parciales, no le fue muy bien. Todo el tiempo que había pasado en el club de mejora corporal, sus ejercicios matutinos con Midoriya, el entrenamiento de sus habilidades curativas y las sesiones de entrenamiento con All Might le dieron pocas oportunidades para estudiar con ahínco. Sus ya mediocres habilidades intelectuales no le ayudaron en nada. Así que Shigeo se sentó en silencio con el resto de la clase mientras el señor Aizawa terminaba las tareas del día. Bien, eso es todo por hoy. Solo falta una semana para que empiecen sus exámenes finales, y seguro que están estudiando constantemente, ¿verdad? Recuerden, no descuiden su preparación. El examen escrito es solo una parte del examen. También tienen que ocuparse de la parte práctica. Mucha suerte. El tutor cerró la puerta y los estudiantes inmediatamente expresaron sus pensamientos. Apenas he tomado apuntes este semestre. Mina y Denki exclamaron su frustración por quedar entre los dos últimos en los exámenes parciales de la clase. Shigeo compartía su frustración y bajó la cabeza, avergonzado. Había quedado en el puesto 18 de la clase en los exámenes parciales. Había tantos temas que el Esper no había estudiado, que no podía comprenderlos fácilmente, y All Might no podía ayudarle mucho en ese aspecto. Sí, he estado tan ocupado que no he podido estudiar mucho, murmuró Shigeo. Vamos, los tres. Izuku intentó animarlos. Todavía tienen tiempo para estudiar. Así iremos todos juntos al campamento de entrenamiento.
El psíquico sonrió para sí mismo. A diferencia de él, su amigo había conseguido el cuarto puesto de la clase. En términos de intelecto, Shigeo e Izuku seguían estando muy lejos a ojos del Esper. No se preocupen, ustedes tres. Puedo ponerlos al día con los temas importantes si quieren. La vicepresidenta de la clase 1 ofreció su ayuda a los tres compañeros, la cual aceptaron con entusiasmo. Mob sabía que era alguien que sabía lo que hacía. Había quedado primera en toda la clase, y la diferencia intelectual entre él y Yaoyorozu era aún mayor que con Midoriya. Eso sería fantástico, dijo Shigeo. Dio la casualidad de que algunos otros estudiantes quisieron sumarse al movimiento en el que se encontraban en ese momento los tres compañeros con las puntuaciones más bajas. He estado estudiando, pero podrías ayudarme también, dijo Hirou. Tengo dificultades para entender las funciones cuadráticas. En realidad, enséñame, por favor. El japonés clásico me está matando, dijo Zero, juntando las manos en señal de súplica. Ojiro se acercó al vicepresidente con la cabeza ladeada y los ojos cerrados. ¿Hay espacio para uno más? Me temo que me estoy quedando un poco atrás. Por favor, dijeron los tres al unísono para profundizar en su argumento. La joven se sintió halagada por la petición. Sus mejillas se tiñeron de rojo y sus ojos brillaron, y se llevó las manos a la boca. Esto es maravilloso. Yaoyorozu se levantó de golpe de la silla y estiró los brazos. Sí, hagámoslo. Está bien. Está bien, tendremos una sesión de estudio en mi residencia durante el fin de semana. ¿En serio? Estoy deseando ver tu elegante vivienda, comentó Asido, emocionado. Aunque ninguno de sus compañeros podía verlo, Mob estaba entusiasmado con la idea. Estudiaría con 6 de sus compañeros durante el fin de semana en una de sus casas. Para él, esto también era una especie de reunión social. Eso significaba que podría aprovechar la oportunidad no solo para estudiar, sino también para conocer mejor a sus otros compañeros con quienes aún no había interactuado mucho, e incluso, potencialmente, para mejorar sus habilidades sociales. Yaoyorozu decidió empezar con todo para esta sesión de estudio cuanto antes. Debo llamar a mi madre y que prepare el gran salón. Será el lugar perfecto. ¿Qué tipo de té les gusta a todos? Le diré que se asegure de que tengamos suficiente. Mi familia siempre bebe arroz de Wenhewor, así que si tienen alguna otra preferencia, díganmelo. Cuando terminemos, serán estudiantes modelo. Me encargaré de animarlos a avanzar. Los 6 del nuevo grupo de estudio permanecieron en silencio, sorprendidos por la alegría y el júbilo con que hablaba, pero Shigeo fue el único que no encontró nada malo en lo que decía. Sus limitadas habilidades sociales le impedían comprender que revelar su riqueza delante de los demás era ligeramente inapropiado. Por lo tanto, resultó que la falta de habilidades sociales era algo que ambos compartían. Tras la salida de clases, todos los estudiantes se dirigieron a la cafetería. Mob se sentó junto a Izuku, Tenya, Shoto, Ochako y Tsuyu, quienes comentaban lo que les depararía el examen final. Mientras lo comentaban, Neito Monoma entró, con su arrogancia y condescendencia habituales, ridiculizando a los 4 estudiantes que se habían enfrentado al asesino de héroes, considerándolo una prueba de que a la clase 1, a solo le gustaba ser el centro de atención. Finalmente, Kendo lo noqueó, disculpándose por su comportamiento grosero mientras les contaba información que había obtenido de una amiga de un curso superior. Según ella, el examen final sería combate contra robots. Después del almuerzo, los estudiantes que se enteraron se lo contaron al resto de sus compañeros. Kaminari y Asido, los 2 últimos en los exámenes parciales, se sintieron aliviados. Esto sería muy fácil si fuera solo contra robots, dijo Kaminari. ¡Qué noticia tan increíble!, dijo Asido. ¿Por qué te emocionas tanto?, preguntó Shoji. A ambos todavía les cuesta controlar sus peculiaridades. Sí, pero puedo relajarme con los robots. Derretirlos será pan comido para mí. Seguro que podremos ir al campamento, dijeron ambos al unísono. ¿Qué importa si son personas o robots? Katsuki, a diferencia de ellos dos, consideró este hecho irrelevante y que desviaba la atención del argumento que Shoji había planteado antes. ¿Por qué están tan emocionados, idiotas? Kaminari frunció el ceño y señaló con enfado a su compañero. Oye, ¿a quién llamas imbécil? Cállense. Su actitud furiosa los silenció. Necesitas aprender a controlar tus dones, ¿entiendes? Oye, Deku.
Ya furioso, el adolescente impulsivo decidió abordar sus otros problemas. No sé qué pasa con tu poder, pero vi cómo lo estás usando ahora, y quiero que lo sepas. Me está sacando de quicio. La sala se tensó de repente, viejas heridas se abrieron y el aire se llenó de hostilidad. Tendremos puntuaciones individuales en la final y nuevas clasificaciones, así que todos sabremos exactamente dónde estamos. Te demostraré cuánto mejor soy. Todoroki, tú tampoco crees estar a salvo. Itajo. Los ojos rojos del adolescente ardían con una ira aún mayor, y sus venas palpitaban mientras señalaba al Esper. Juro que, de alguna manera, encontraré la manera de vencerte. Te mataré y te demostraré que, al final, te he superado. Aunque todos en la sala estaban desconcertados e incómodos con la declaración de guerra de Bakugo, Shigeo era la única excepción. El Esper había cambiado desde su época anterior del año. La impaciencia y la irritación que antes sentía hacia Bakugo habían desaparecido, y ahora optaba por ver a su compañero de clase como un amigo decidido que ansiaba la grandeza. Por eso no se ofendió ante las declaraciones de Bakugo y respondió con una cálida sonrisa. Estoy deseando ver cuánto más fuerte te has vuelto. Katsuki echó la cabeza hacia atrás, conmocionado y confundido, y su frustración latía con fuerza. ¿Qué clase de respuesta es esa? Te juro que no te entiendo para nada. Me das asco. El adolescente salió furioso de la habitación y cerró la puerta de golpe. ¿Por qué demonios seguía siendo tan amable con él? ¿Cómo podía alguien ser tan mojigato? Le sacaba de quicio. Eso es nuevo, dijo Tsu. Normalmente, esperaría que fueras más hosco o desaprobador con Bakugo. Quizás antes lo habría sido, pero ya no, respondió Shigeo, con la leve sonrisa en su rostro intacta. Es difícil verlo, pero está cambiando, paso a paso, y esperaré pacientemente a verlo mejorar. La atmósfera hostil que se había generado tras la declaración de guerra de Katsuki estaba comenzando a disiparse con el optimismo y la esperanza de Shigeo en el futuro. Sentado solo en el tren, Shigeo Kageyama esperó hasta llegar a su siguiente parada. Hoy sería su primer día de estudio con sus amigos, y también una oportunidad para ver dónde vivía Yaoyorozu. No pudo evitar sentir cierta curiosidad por saber en qué tipo de casa vivía, aunque imaginaba que sería bastante encantadora. Tras unos minutos más sentados en silencio, el tren finalmente llegó a la siguiente estación y el Esper se bajó, aunque su siguiente tarea sería llegar a su casa. Casualmente, no lo haría solo, ya que sus 5 compañeros estaban cerca de la salida de la estación, todos con ropa informal. Kageyama. Por aquí. Mina le indicó a Shigeo que se acercara al grupo. Nos reunimos en la estación y decidimos esperar a que llegaras. No tenías que hacer eso, respondió el Esper, ¿te hice esperar mucho tiempo? No, solo han pasado 5 minutos, aseguró Kaminari. Vamos. Estoy deseando ver las excavaciones de Yaoyorozu. Hirou extendió su teléfono para ver por qué calles estarían caminando. Tengo su dirección en mi teléfono. Síganme. Los 6 estudiantes comenzaron su recorrido por las calles, pero solo se toparon con unas pocas personas mientras marchaban en grupo, lo que les permitió crear una conversación informal entre ellos. Hombre, espero que Yaoyorozu sepa lo que hace, dijo Kaminari. Si me va mal en el examen escrito, no podré compensarlo en el examen práctico. Vamos, Kaminari, deja de actuar como un bebé, replicó Hirou, con la lengua tan afilada como siempre, créeme, Yaomomo nos tiene cubiertos. Aunque el examen escrito no salga muy bien, estoy seguro de que eso no será un problema para Kageyama, dijo Zero. Destrozar robots es pan comido para ti. Supongo que sí, murmuró Shigeo. Aún así, eso no significa que quiera ignorar el examen escrito y no estudiar mucho. Estudiar ha sido difícil para mí estas últimas semanas. El estudiante con cola decidió hablar. Sí, te he visto entrenar con el nuevo club que creaste. Un montón de compañeros se han unido y hacen esos ejercicios juntos. Ojiro esbozó una pequeña sonrisa. Sabes, he pasado mucho tiempo solo en el gimnasio. ¿Pero para qué hacer eso cuando puedo entrenar con compañía? Le dio una palmadita al Esper en el hombro. ¿Es demasiado tarde para nuevos miembros? Al igual que con los miembros anteriores, una de sus pequeñas sonrisas surgió tras un breve ataque de sorpresa, que se hacía más común cuanto más pasaba tiempo con sus amigos. Claro que no. Hola, chicos. Dice que estamos aquí, pero, Hirou se detuvo en medio de una gran puerta cerrada. ¿Es este el lugar? Preguntó Ojiro. Parece una embajada o algo así.
Hirou revisó el mapa en su teléfono para asegurarse de que estaba en lo cierto. Sí, este es el lugar. Zero se quedó boquiabierto. Sabía que tenía pasta, pero nunca pensé que fuera tan rica. La puerta comenzó a abrirse lentamente con una suavidad acorde con su magnífico diseño. Señorita Hirou, señorita Asido, señor Kaminari, señor Ojiro, señor Zero y señor Kageyama, supongo. Tras la puerta se encontraba un hombre de baja estatura, con rasgos faciales delicados y un atuendo delicado. Aunque era mayor, su postura delataba la presencia de un joven mucho más joven y enérgico, deseoso de servir a los invitados como pudiera. Bienvenidos a todos. Soy Uchimura, el mayordomo de la casa Yaoyorozu. La señorita Momo los estaba esperando, así que, por favor, pasen. Claro, respondió el esper. Los 6 estudiantes siguieron torpemente al mayordomo. Asido y Kaminari se quedaron boquiabiertos ante el ambiente de alta sociedad que emanaba la finca y el hecho de que un mayordomo de verdad los guiara. Mientras tanto, los demás contemplaban el impresionante paisaje que se extendía ante ellos, caminando por un jardín espectacular y cuidado, del tamaño de un pequeño bosque. Sinceramente, la mansión no era suficiente para describir el lugar. Era como un castillo, igual que en las zonas más antiguas y lujosas de Europa. Bienvenidos. Llegaron a la entrada de la mansión y se encontraron con un grupo de sirvientas, a las que Kaminari atendió con una sonrisa tonta. Los visitantes estaban demasiado atónitos para hablar cuando una mujer que parecía la viva imagen de Yaoyorozu de adulta salió de las profundidades de la casa. Hola. Soy la señora Yaoyorozu. Qué alegría conocer a los queridos amigos de mi Momo. La madre observó a todos los jóvenes estudiantes y fijó su mirada en la adolescente de pelo redondo. Eres Kageyama. Te reconozco del festival deportivo, donde eligieron a mi hija para su equipo en la batalla de caballería. Mis Momo me lo contaron todo sobre ti y tu club. Oh, Shigeo sintió que un rubor le subía por las mejillas. La madre de Yaoyorozu irradiaba una atmósfera agradable y cálida al hablar también de Mop. Era muy similar a la reacción de la madre de Todoroki cuando la visitó por primera vez. Me alegra mucho que Momo haya hecho tantos amigos. Está haciendo preparativos para ti en el auditorio. Debería. Comenzó Uchimaru. No, permítanme, respondió la señora Yaoyorozu, indicando a los niños que entrarán en los pasillos interiores. La siguieron con más tranquilidad, pero aún maravillados por el papel tapiz floral, el suelo de mármol y las hermosas pinturas que adornaban las paredes. Es como el Palacio de Versalles, aunque nunca he estado allí, murmuró Ojiro. Esto es probablemente lo más cerca que estarás de ello, respondió Zero. Totalmente. El camino al auditorio fue sorprendentemente corto, y al entrar, comprendieron por qué se llamaba auditorio. El amplio espacio tenía una alfombra roja clara, con cortinas amarillas que contrastaban con un estampado floral. En el centro de la sala había una mesa larguísima con más de 2 docenas de sillas y una lámpara de araña que colgaba varios metros por encima. A pocos metros de la mesa había una pizarra gigante con varios rotuladores negros. Vamos, tomen asiento todos. Los estudiantes obedecieron y se sentaron juntos cerca del extremo más cercano de la mesa. Siéntense todos aquí, iré a buscar a Momo. Voy rápido. La amable madre salió de la habitación con paso ligero y rápido, dejando a los 6 estudiantes sentados en silencio, disfrutando del entorno. Hombre, no podría sentirme más fuera de lugar ahora mismo, comentó Ojiro, rompiendo el silencio. En serio, respondió Zero, con una mancha de sudor cayéndole por la cara. Entonces, los estudiantes oyeron un carrito rodando por el pasillo. Se giraron y encontraron a su amigo empujando un carrito con varias tazas de té y pasteles para que los amigos disfrutaran. Podían sentir la misma aura dulce y encantadora que emanaba de Yaoyorozu que habían sentido de su madre, lo que los tranquilizó a todos. ¿Pasa algo malo? No, todo está perfecto. Todos los adolescentes respondieron al unísono con idénticos rostros de felicidad, excepto Kageyama, que aún estaba un poco mudo. Siento no haber podido verlas en la entrada, pero estaba preparándolo todo. Vengan, les serviré un poco de té. Yaoyorozu preparó todas las tazas para sus amigas y les sirvió el té. El vapor y la fragancia se elevaban en el aire. Como caballero educado, el esper dio el primer sorbo y la bebida le pareció más deliciosa de lo que esperaba. Yaoyorozu sí que conocía el té. Sin más demora, comencemos con la tutoría.
La adolescente, entusiasmada, sacó un cuaderno que llevaba en el carrito, lleno de apuntes y la planificación de esta sesión de estudio que había preparado para asegurar una óptima retención de los conocimientos. He resumido todos los temas que hemos visto este semestre. También he calculado el tiempo que se debe dedicar a cada asignatura según sus áreas de dificultad. Por último, usaré la pizarra para explicarles cualquier problema que puedan encontrar. Así que empecemos con las matemáticas. Genial, el Esper suspiró y bajó la cabeza. Matemáticas es probablemente una de mis peores materias. Nunca logro resolver las ecuaciones trigonométricas. Vamos. Ánimo, Kageyama. Hirou le dio un suave codazo al Esper en el brazo. Tengo la sensación. Tú y yo estamos en el mismo barco. Al fin y al cabo, por eso estamos aquí. Shigeo se conmovió con su pequeño gesto de apoyo y sintió que sus labios se curvaban hacia arriba. Nunca había interactuado con Hirou ni con nadie más. Esperaba que esta sesión de tutoría les permitiera acercarse más. Los últimos días habían sido incluso mejores de lo que Kageyama podría haber deseado. El esfuerzo y la dedicación que Yaoyorozu había puesto en elaborar estos planes de estudio se notaban, y se había tomado el tiempo con cada uno para discutir y explicar a fondo los conceptos vitales. En matemáticas, Yaoyorozu tenía varios ejercicios de práctica preparados para que Mob y Hirou utilizaran las funciones trigonométricas y cuadráticas. Ambos habían logrado conectar gracias a su dificultad compartida con las matemáticas. Al mismo tiempo, él también había podido hablar más con los chicos del grupo. Por ejemplo, Ojiro le preguntaba a Mob qué tipo de ejercicios había creado para el club de mejora corporal e incluso comparaba el peso máximo que levantaban para cada actividad. Incluso hubo algunas veces durante los descansos en que Ojiro decidió ponerse en forma y hacer algunos ejercicios básicos. Lo mejor fue cuando tuvieron un concurso de flexiones con los 4 chicos, al que Asido accedió. Aunque estuvo muy reñido, Kageyama logró ganar el juego y se impuso a Ojiro. Al mismo tiempo, la madre de Yaoyorozu los visitaba de vez en cuando para asegurarse de que tuvieran todo, a veces trayendo dulces. La primera vez que lo hizo, sin embargo, las galletas habían sido una mezcla terrible de dulce y amargo, aunque ninguno se atrevió a mencionarlo. Todos sabían que ella intentaba hacer todo lo posible para que estuvieran lo más cómodos posible. Aún así, los 6 disfrutaban de su compañía, tanto que Hirou y Asido decidieron ponerle un apodo. Yao Mamá, casi idéntico al que usaban para referirse a Yaoyorozu. Por todo esto, Mob encontró su tiempo allí una experiencia inolvidable. Era la víspera del examen escrito y el último día de estudio. La mayoría de los miembros del grupo ya habían terminado sus ejercicios y se despedían de sus profesores. Yao Momo, muchísimas gracias. Dijo Asido. No podría haberlo hecho sin tus increíbles dotes de profesor. Yaoyorozu se sonrojó al oír sus palabras, visiblemente complacido de saber que había sido de tanta ayuda. Oye, Kageyama, ¿no vienes? Preguntó Kaminari. Todavía tengo algunas preguntas más que responder, respondió. Probablemente me llevará unos minutos más. Bien entonces. Los 5 estudiantes se fueron, dejando a Kageyama para que terminara sus ejercicios. Yaoyorozu se acercó a la pizarra y tomó uno de los marcadores. Kageyama, dime los problemas para que pueda escribirlos en la pizarra y repasarlos juntos. Claro. El Esper enumeró las últimas preguntas de trigonometría que le quedaban y se le habían atascado, y Yaoyorozu procedió a repasarlas paso a paso. Si quieres encontrar el valor de CSC, ¿qué identidad pitagórica utilizarías basándose en toda la información proporcionada de antemano? 1 más cot circunflejo 2 igual CSC2. Correcto. Saca la raíz cuadrada del valor y encontrarás CSC. El Esper apuntó la fórmula de la raíz cuadrada en su cuaderno y resolvió el problema. Buen trabajo, Kageyama. Has mejorado muchísimo desde el principio de nuestra sesión. Bueno, te agradezco mi progreso. Al ver que había terminado todos sus ejercicios, Mob cerró su cuaderno y empezó a empacar sus cosas. Supongo que te veré mañana. Espera. Yaoyorozu le tendió la mano para impedir que empacara. Por alguna razón, la chica sintió que no estaba bien terminar la noche a esa manera, no para un amigo como Kageyama. Si quieres, puedo enseñarte mi casa. 41%. El Esper sintió que se le paralizaba el cuerpo. No se lo esperaba para nada. Durante toda esa semana de estudio, siempre la había pasado con el grupo, y Yaoyorozu les daba clases particulares en el espacio compartido. Nunca había tenido un tiempo a solas con ella.
No estaba preparado para esto. Al mismo tiempo, le pareció de mala educación negarle su petición, así que, con una momentánea dificultad, Mob le dio una respuesta. SS claro. Fantástico. Síganme. Los dos amigos caminaron por la lujosa mansión. Como era muy tarde, muchas criadas y mayordomos ya se habían ido a casa, dejándolos vagar solos por el laberinto de pasillos. De pie junto a Yaoyorozu, Shigeo Kageyama tenía la mirada clavada en el suelo, mientras sus mejillas estaban ligeramente rojas. El Esper se sentía muy incómodo en ese momento. No tenía ni idea de qué decir, qué tipo de conversación iniciar con ella, de qué hablar. Aún había tantas cosas sobre chicas que desconocía, lo que lo dejaba completamente sin saber qué hacer. Yaoyorozu notó la expresión de su amiga, pero debido a su torpeza social, no tenía ni idea de la causa. ¿Estás bien, Kageyama? ¿Necesitas que te traiga un pastel o algo de beber? No, estoy perfectamente bien, respondió Mop. Vamos. Tenía que pensar en algo que decir. Así que, esta casa es bastante grande. Shigeo se abofeteó mentalmente. ¿Qué clase de afirmación era esa? Sí, es bastante grandioso. Me llevó bastante tiempo asimilar la estructura de la casa. Hirou y Asido estaban igualmente perdidos cuando se aventuraron por la casa. La primera parada que encontraron fue una cocina que bien podría haber pertenecido a un restaurante. Aquí está la cocina principal, donde las criadas nos prepararon los pasteles y dulces esta semana. Después, ambos recorrieron la mansión un rato más hasta llegar a la siguiente habitación. Aquí está la piscina, donde a veces hago largos como parte de mi entrenamiento físico. El Esper estaba asombrado por el tamaño de la piscina, de varias decenas de metros de largo y varios de ancho. Cerca, también tenemos una sauna donde puedes relajarte y un jacuzzi muy agradable para relajarte después de terminar tus largos en la piscina. Y puedes ver a través de esas ventanas que la puerta que da a esa habitación es nuestra sala de juegos, donde tenemos una mesa de billar, una mesa de ping-pong, dardos y otros juegos. Mi padre y yo a veces jugamos al billar y al ping-pong, y aunque puedo calcular los ángulos con precisión, sigo siendo bastante mediocre en el ping-pong. Tras ver esas zonas, Shigeo y Momo subieron un tramo de escaleras, y la siguiente habitación que encontraron era igual de grande, con una cama enorme y elegante, con 4 postes en cada esquina, lo que permitía colgar cortinas por si Yaoyorozu quería apagar la luz. A lo largo de las paredes había estanterías extendidas con cientos de libros gruesos y enciclopedias. Shigeo miró a su derecha y se quedó boquiabierto al ver su armario, que era casi del tamaño de su habitación. Migon no es muy fácil de usar. Requiere un profundo conocimiento de la estructura molecular y la composición atómica del objeto, así que tuve que leer muchos de estos libros para aprender muchos de los objetos que necesitaba crear. Como resultado, pasé la mayor parte de mi juventud trabajando en dominar mi don. El primer objeto que logré crear fue una muñeca rusa matrioska, aunque me llevó muchos intentos y mucho estudio. Aunque impresionado por su intelecto, extrajo algo más de ello, y algo que extrajo de su casa en general. Entrenando tu poder de niño, viviendo en una casa tan grande, ¿alguna vez te sentiste solo? Momo se llevó las manos a los labios. ¿Podía identificar el dolor interno que sentía tan rápido? La joven bajó la mano, revelando unos labios ligeramente curvados que contrastaban con una luz tenue en sus ojos. Debo admitir que hubo varias veces en que la soledad me atormentó. El tiempo y el esfuerzo que dediqué al entrenamiento nunca me dieron muchas oportunidades de interactuar con gente de mi edad ni de entender cómo hacer amigos. De repente, la luz tenue de sus ojos desapareció y las comisuras de sus labios se estiraron aún más. Es exactamente por eso que estoy encantado de haber tenido la oportunidad de hacer nuevos amigos en Wahai. ¿Qué posibilidad había de que dos personas con orígenes, fortalezas y debilidades tan diferentes compartieran el mismo deseo de amistad y la misma sensación de soledad? Pero, para Mo, el simple hecho de saber que tenían estas cosas en común creó una mayor empatía hacia ella, y de alguna manera permitió que la tensión que sentía antes se disipara. Vamos, tengo que enseñarte mi parte favorita de la casa. Así que los dos recorrieron la casa con un paso mucho más rápido y animado que hacía unos segundos. De pie junto al estanque, la madre de Yaoyorozu admiraba la exuberante vegetación y la impresionante vista que la rodeaba. Tras despedirse de los amigos de su hija, se dio cuenta de que Kageyama no estaba en el grupo. Cuando fue a ver cómo estaban él y Momo, descubrió que ambos habían desaparecido.
Suponiendo que su hija había llevado a Kageyama a ver el interior de la casa, la madre de Momo decidió pasar el resto del tiempo relajándose en el jardín. Siempre disfrutaba paseando por el jardín en su tiempo libre, y a menudo, cuando estaban solos, ella y su esposo paseaban por él, donde él cogía una flor cercana para ella y se la ponía en la oreja. Siempre le encantaba cuando lo hacía. Luego, casi al final del paseo, se sentaban en una gran colina rodeada de flores de muchos colores, donde admiraban el cielo azul claro y la brillante luz del sol reflejándose en el estanque. También había compartido muchos momentos memorables en este jardín con su hija, donde ambas plantaban varias flores en diferentes secciones. Siempre se conmovía al ver lo hermosas que florecían esas flores. Sin duda, eran algunos de los mejores momentos de su día. La madre levantó la vista al oír pasos y la voz de su hija cerca. Se escondió tras una esquina y asomó la cabeza para ver a Momo y a su amiga caminando juntas por el jardín. Sintió una creciente curiosidad. ¿Qué hacían esas dos allí afuera de noche? Incapaz de resistir su curiosidad, la madre se sentó en silencio y escuchó lo que decían. Solo vi una parte del jardín cuando caminé hacia tu puerta principal, pero nunca supe que era increíble, murmuró el Esper. El rostro de Momo se iluminó como una bombilla. Sí, mi madre y yo plantamos muchas de las flores que ves aquí. Tulipanes, orquídeas, rosas, dalias, flores de loto, haríamos todo lo posible por llenar nuestro jardín con una gran variedad de flores. La joven dio unos pasos hacia un ramo de flores grandes con una doble floración, pétalos rosados y blancos que contrastaban con un centro amarillo. Estos ásteres son mis favoritos. La joven subió unos pasos la colina y relajó el cuerpo para mirar las estrellas, con el Esper siguiéndola. Mi madre y mi padre suelen venir a sentarse aquí. Contemplan el cielo en silencio. Ya veo por qué lo harían. Es tan hermoso, el pasatiempo favorito del Esper era relajarse y contemplar el cielo. Este paisaje hacía la experiencia aún más placentera. Miró la luna, que brillaba con una luz gris brillante que se reflejaba asombrosamente en el estanque. Oye, mira, una nube. El Esper señaló una nube solitaria que flotaba a varios cientos de metros de altura. Mob decidió hacer las cosas un poco más interesantes. Levantó la mano y, usando sus poderes psíquicos, transformó la nube informe en una forma casi idéntica a la de un áster. Los ojos de Onix de Yaoyorozu brillaron de asombro, y su boca se abrió con una fascinación infantil. Kageyama, qué increíble. Dijo. El Esper se alegró de ver que su amigo había reaccionado así. Después, ambos permanecieron sentados en silencio, admirando el exuberante paisaje y los sonidos de la naturaleza que los rodeaban. Tras unos 30 segundos de silencio, Mob decidió expresar sus pensamientos más profundos. Gracias de nuevo por toda tu ayuda, dijo el Esper. Hiciste todo lo posible por enseñarme a mí y a los demás, y te lo agradezco. Si no te molesta, ¿podría volver a pedirte ayuda con las tareas? Sorprendida por su repentina petición, la joven apartó la mirada del cielo. ¿Sabes si alguna vez tengo problemas con mis tareas? Ver con qué facilidad nos enseñaste a todos me hizo ver cuánto más trabajo tengo que hacer si quiero ser buena en mis estudios y mejorar en ese aspecto. ¿Te parece bien? Aunque tardó unos segundos en recuperarse del susto, el Esper se sintió aliviado al no ver ningún rastro de desacuerdo o desaprobación en su rostro. Estaré encantada de ayudarte con tus estudios. Solo háblame y te prestaré la ayuda que necesites. Eres realmente increíble, Yaoyorozu. La joven sonrió de alegría, pero esa expresión radiante comenzó a desvanecerse rápidamente, y el Esper lo notó al instante. Me estás dando más crédito del que merezco. No soy tan bueno como crees. ¿De qué estás hablando? Dijo, sorprendido de que ella pudiera decir eso de sí misma. Momo abrió la boca para hablar, pero se detuvo en el último segundo. No es nada. Yaoyorozu, puedes hablar conmigo. Si algo te preocupa, no dudes en decírmelo. La chica de cabello negro suspiró y bajó la cabeza, cediendo a la petición del Esper. Puede que tenga un buen desempeño académico, pero me faltan las habilidades prácticas que un héroe necesita. He dependido de ti para la mayoría de mis éxitos. Durante la prueba de batalla, fuiste quien distrajo y detuvo a Shoji, quien fue lo suficientemente rápido como para inmovilizarlos a ambos. Dependía completamente de tus poderes para tener éxito. Y luego, en la batalla de caballería. Protegiste los 10 millones de puntos con tu barrera todo el tiempo, y solo pasé a la tercera ronda porque me elegiste como compañero de equipo. Luego, cuando llegó mi turno de luchar, no pude hacer nada contra la sombra oscura de Tokoyami.
No soy nada comparado contigo. Verla hablar así, ver su rostro destrozado, era algo que le resultaba demasiado familiar. Era el comportamiento de alguien que no tenía ninguna confianza en sí mismo y se consideraba nadie. Era precisamente así como se veía a sí mismo durante tanto tiempo. Pero ella no era la misma. No tenía motivos para sentirse así. No, eso no es cierto. Momo miró a su amiga y dejó escapar un suspiro. Yao Yorozu, la única razón por la que ganamos la prueba de batalla fue gracias a ti. Fuiste quien ideó el plan para defender el arma. Reaccionaste con rapidez a sus ataques y encontraste el objeto perfecto para desorientarlos en cada ocasión. Si hubiera sido yo sola, me habría quedado paralizada, distraída por Shoji mientras Todoroki conseguía la bomba. Todo el tiempo, seguí tus órdenes porque sabes hacer planes y usar tu cerebro de muchas más maneras que yo. Durante la elección de presidente de la clase, voté por Midoriya, pero fue una decisión difícil entre él y tú. Como sabía lo que podías hacer, cómo podías liderar como presidente de la clase y lo confiable que podías ser, te elegí para mi equipo en la batalla de caballería porque sabía que si algo salía mal o alguna peculiaridad me sorprendía, idearías el plan y el objeto adecuados para contrarrestarlo. El Esper se acercó un poco, sus ojos apagados brillaron lentamente. Yao Yorozu, eres una de las personas más increíbles que he conocido. Nunca lo dudes. Estaba sin aliento. Nadie la había elogiado tanto y había depositado tanta confianza en ella. Él realmente creía que era una estudiante inteligente y capaz que se convertiría en una heroína espectacular. Su corazón comenzó a estallar con una avalancha de emociones. Sus ojos color onix brillaron, inundados de lágrimas mientras sus labios temblaban. Al sentir la reacción de su cuerpo, Yao Yorozu se tapó la boca y cerró los ojos, asegurándose de que él no pudiera verle la cara al apartar la mirada. ¿Cómo podía reaccionar así delante de él? Era tan patético. Oye. Shigeo extendió la mano y la tomó, y al abrir los ojos, se sorprendió al ver que su rostro se había vuelto más tierno. No tienes que tener miedo de mostrar tus sentimientos delante de mí. Se quedó sin aliento al ver cómo su sonrisa se ensanchaba. Está bien llorar. Esta vez, Yao Yorozu no pudo contener las lágrimas, ni intentó contenerlas, y las gotas rodaron por su rostro. Bajó la mano, permitiendo que moviera sus labios temblorosos. Soltó algunos sollozos mientras miraba fijamente a su amiga a los ojos antes de lograr controlarse y sonreírle a Shigeo. Muchas gracias. Por una fracción de segundo, nada más existió. El cielo, el jardín y los sonidos de la naturaleza se desvanecieron mientras los dos permanecían allí, en la colina, absortos en el momento. Por desgracia, esa fracción de segundo se truncó. La mirada de la joven bajó y un ligero rubor se apoderó de sus mejillas. Mob se preguntó qué la había sonrojado, pero lo comprendió al bajar la vista y ver su mano entrelazada con la de ella. El ligero rubor en las mejillas de Yao Yorozu se veía eclipsado por el rubor que le teñía todo el rostro. Sintió que el corazón se le salía del pecho. Había estado tan absorto hablando con ella que ni siquiera había notado su mano. Era como si se hubiera movido sola, como si hubiera reaccionado por reflejo. A ninguna chica le gustaría que le tomaran la mano así. Había ido demasiado lejos. 49%. Shigeo se levantó de golpe y retrocedió varios pasos apresuradamente. Lo siento. No quería tomarte la mano así. Me he quedado más tiempo del debido. Me voy. El estudiante de pelo redondo ni siquiera quería molestarse en recorrer el laberinto de una mansión. Se le erizó el pelo y su aura se encendió. Nos vemos mañana en la escuela. Dile a tu madre que le agradecí su hospitalidad y que disfruté mucho de su comida. Kageyama, espera. Sin decirle una palabra más, Mo voló hacia el cielo y se fue antes de que Yao Yorozu pudiera detenerlo. La joven lo vio remontarse, con el ligero rubor en sus mejillas aún ligeramente encendido. Miró fijamente el cielo oscurecido antes de percibir el sonido de unos leves sollozos. Yao Yorozu se giró y sintió que todo su cuerpo se contraía al ver a su madre venir de la esquina con lágrimas en los ojos y la nariz sorbiendo. Mamá. ¿Estuviste ahí todo el tiempo? Lo siento, Momo. Las vi caminando solas por el jardín y no pude evitar escuchar lo que decían. La madre se acercó a su hija y la abrazó con ternura. Kageyama tenía razón. Eres una joven talentosa, excepcional y hermosa, y no permitiré que pienses lo contrario. La joven adolescente miró el tierno rostro de su madre y la rodeó con los brazos. Tras unos segundos de abrazo, la madre de Momo se soltó, aún con su hija a distancia, mirando al cielo de donde Kageyama acababa de salir volando.
Me gusta mucho ese chico. Tiene un corazón increíblemente dulce y tierno. Si alguna vez quiere estudiar contigo, intenta traerlo de vuelta. Tu padre seguro que querrá conocerlo cuando le cuente lo sucedido. Cierto. La joven miró fijamente la mano que sostenía Shigeo y la colocó sobre su corazón. Qué suerte tenía de tener un amigo como él. Bueno gente, ese fue el capítulo número 30, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.